Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Galay Galván Gómez del grupo 605 de Estadística y Probabilidad 2. En esta ocasión responderé las preguntas guías sobre la semana 3 de la semana que se llama Función de distribución acumulada o acumulativa de valores aleatorios discretos. Entonces empezamos con la primera pregunta. La primera es, ¿qué es la función de distribución acumulada? La función de distribución acumulada, matemáticamente hablando, se expresa como la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor. Eso matemáticamente se pone f mayúscula de x es igual a la probabilidad de que entre paréntesis x mayúscula menor o igual a x minúscula. Y ese sería matemáticamente hablando. Pero en palabras más sencillas se entiende como la suma de otros valores o de otras variables aleatorias. Por ejemplo, de un dado, si tenemos que puede salir 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7, 8, 9, 10 valores o de una suma, entonces si lo acumulamos las probabilidades y las sumamos, eso es la variable, la función de distribución. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? Pues el primer paso es hacer una tabla en la que dividimos tres columnas, más bien ponemos tres columnas o tres filas, dependiendo si la hacemos horizontal o vertical. En una vamos a poner x minúscula, que significaría el valor de la variable de un espacio muestral. Después sería fx, pero f minúscula, lo que significa función de una variable aleatoria, y hasta el último, en blanco, pondríamos lo que es ya en f mayúscula la función de acumulada. Entonces ya después de hacer la tabla sacaremos las probabilidades de cada variable y anotaremos cada valor que puede estar en todo el espacio muestral. Y después de eso, el siguiente paso sería con la fórmula, pues despejarla. La cosa es, despejarla. Eso, quitando la x pequeña y poniéndola en la fórmula, para así obtener la suma o la acumulación de un valor menor o igual a ese x pequeño. Un ejemplo podría ser el que acabamos de hacer de ejercicio de águila y sol, que puede salir un águila o dos águilas o 0 águilas. Si es 0 águilas, entonces tendría que ser un valor menor o igual a 0, y solo hay una vez eso, entonces nada más se sumaría eso, un valor. El siguiente procedimiento ya sería sacar todo y ponerlo en la columna de función de distribución. Lo siguiente sería comprobar si está bien, es decir, con las características que debe de tener un experimento de probabilidad. Esto quiere decir que tiene que sumar 1 en todas las probabilidades, y todas las probabilidades tienen que ser de entre 0 a 1. La siguiente pregunta es, y ya sería todo. También se podría hacer una gráfica, pero eso ya sería más para representarlo. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Como bien dije anteriormente, los elementos son x mayúscula, f de x minúscula y f de x mayúscula. O, en otras palabras, espacio muestral, que es x pequeña, minúscula, x mayúscula, que es el valor o la variable, f mayúscula x, que es la variable acumulada, de distribución acumulada, y f minúscula de x, que es la variable aleatoria discreta. Y las siguientes preguntas ya son sobre el ejercicio. Y la primera es,
¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas? La probabilidad de obtener 2 águilas es 1/4. Y aquí viene lo interesante y donde podemos dividir lo que es la función este, acumulada y la función aleatoria normal. Pues cuando hablamos de la probabilidad de obtener 2 águilas, estamos hablando de un evento único. Entonces nada más hay 1/4 de probabilidad. Y eso se puede calcular fácilmente con la función de la variable aleatoria discreta. Más sin embargo, en la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos una águila? Tenemos que es 3/4. Si lo hacemos con la otra, con la función, la función de la variable aleatoria, no con la de distribución acumulada, obtendremos 2/4, mientras que con la distribución acumulada obtendríamos 3. Eso porque se suma las veces que nada más se cambia el valor, y eso se suma, se acumula. En el otro caso de la función de variable aleatoria no se suma, se tomaría como un solo evento, o algo así podría decirse. Y ya la siguiente y la última pregunta es ¿cuál es la probabilidad de obtener solo una águila? Y eso también es 1/4 y también es parte de la función aleatoria normal. Y el procedimiento que hice para obtener esto fue todo el procedimiento que acabo de escribir, solo que como un sí, como solo puede salir sol y sol, entonces nada más no se puede acumular, nada más hay un evento posible, o sea, sería igual a la fórmula de la función de la variable aleatoria normal, que sería la probabilidad es igual a x mayúscula igual a x minúscula. Y eso pasa lo mismo cuando estamos hablando de que solo salga un valor, digo, que solo salga un águila. Y eso sería todo, maestro. Gracias por su tiempo.